Entonces vamos a iniciar la grabación. Eliminemos la transcripción. Entonces, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Milena Madrid. Soy su instructora, una de las instructoras técnicas dentro del técnico. Mi perfil, pues yo soy administradora de empresas, tengo especialización en maestría en la parte logística y los estaré apoyando con temas técnicos del programa de formación. Llevo 13 años de estar vinculada con el SENA. He dado competencias como servicio al cliente, proyectos, estadística, logística, obviamente. Perdón, les apago la cámara porque mi hijo está por ahí. Logística, les he impartido también recursos humanos. ¿Qué más así que recuerde? No, pues les he apoyado como en muchas cositas. He dado, digamos, como en varias competencias de formación. Bueno, entonces ya dando inicio como a eso y si quieren saber un poquito más de mí, pues en el perfil acá en colaboradores, ustedes pueden ingresar al perfil y pueden observar la información de cada uno de los instructores. Bueno, nos disponemos a, como les vemos acá en este anuncio, a realizar la socialización de la actividad de aprendizaje 4, que es alternativas de etapa productiva, y a cargo tengo perdón, este no es, ¿qué se me hizo? Y a cargo tengo el cuadro sinóptico, ¿sí? Acá está. Hoy inicia esta actividad de aprendizaje, entonces, pues muy importante que recibamos la temática precisamente el día de hoy para que tengan suficiente tiempo de desarrollar la evidencia solicitada. En esta actividad de proyecto recordemos que tienen dos evidencias. Una de ellas es el cuadro sinóptico y la otra es el taller, ¿sí? El cuadro sinóptico, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Vamos a iniciar mirando qué nos solicita para que ustedes tengan muy claro con la información que van a recibir qué deben desarrollar. Me gusta como más hacerlo de esa manera. Recuerden que la ruta para ver la información es contenido del curso en el menú principal, inducción, actividades de aprendizaje guía. Tenemos la guía, vamos a ver qué nos propone la guía. Nos abre la guía, buscamos la actividad de aprendizaje 4 y nos habla del cuadro sinóptico. Dice, en esta actividad, por favor apagamos los micrófonos para evitar la interferencia y la distorsión. En esta actividad se propone que el aprendiz identifique las alternativas para el desarrollo de etapa productiva. Es un momento de la formación que le permitirá aplicar la resolución de problemas reales del sector organizacional. Los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Luego de revisar el material de estudio relacionado con la actividad, el aprendiz realizará un cuadro sinóptico en el que presenta las diferentes alternativas ofrecidas por el SENA para que el desarrollo de la etapa productiva y sus principales características. Ok, esas. Sí, mi amor, las que te quieras colocar, estoy ocupada. Entonces, producto a entregar, van a entregar un cuadro sinóptico sobre las alternativas de la etapa productiva en un formato PDF o en Word, como ustedes lo prefieran, y con una extensión de 2 páginas, es decir, van a resumir cada una de las alternativas. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Vamos a buscar qué es un cuadro sinóptico. Imágenes. Un cuadro sinóptico, entonces, como lo podemos ver, el tema, van a colocar acá el tema. ¡Estoy en clase! Porfa, apaguen los micrófonos si son tan amables. El tema del cuadro sinóptico, las ideas principales que serían cada una de las alternativas de la etapa productiva y en qué consiste cada una. ¿Ok? Lo pueden hacer también de esta manera.
Entonces, por ejemplo, contrato de aprendizaje, pasantía, apoyo a unidad productiva familiar, pues se las voy a explicar obviamente cada una, pero la idea es que ustedes primero comprendan qué es el cuadro sinóptico, ¿listo? Entonces lo pueden... Quiero internet. De esa herramienta, ¿listo? Entonces, este es el cuadro sinóptico como tal y esto es lo que nos pide la guía de aprendizaje. Que realicemos esta evidencia, que entreguemos un cuadro sinóptico sobre las alternativas de etapa productiva. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una de las alternativas de etapa productiva con la que ustedes van a poder poner a realizar su etapa práctica del técnico y posterior van a desarrollar esta evidencia que es presentar un cuadro sinóptico, sea de esta forma, sea de esta forma, sea de esta forma, como a ustedes mejor les parezca, más bonito, como les guste, los colores que les guste, pero que contenga la información respectiva. ¿Listo? Entonces Profe, procedemos. una pregunta, ¿qué tema sobre el cuadro? La etapa productiva, las diferentes alternativas de la etapa productiva. ¿Listo? Entonces les voy a explicar, porque miren que acá en la temática, ustedes tienen temática 3, actividad de aprendizaje 4. Cuadro sinóptico y el taller. Aquí están los enlaces para subir el cuadro sinóptico o para subir el taller. Y no tienen acá la información, entonces yo les voy a socializar el tema. El taller, no sé si ya tuvieron la socialización del taller, el taller es realizar un resumen de todo lo que ustedes han realizado en la etapa productiva. Entonces, en ese resumen ustedes van a tener en cuenta la información que tomaron para realizar la infografía, van a tomar en cuenta su compromiso como aprendiz, van a hacer un pequeño concepto sobre la importancia del trabajo colaborativo, van a hacer un resumen o pueden pegar este cuadro sinóptico de la etapa productiva, lo pueden pegar en ese resumen y pueden hacer una conclusión, ¿cierto? De la importancia del programa, de formarse, etcétera, y con eso van a cumplir con el desarrollo del taller. ¿Listo? Bueno, entonces eso por ese lado, señora. Instructora, buenas noches. Una pregunta. ¿De dónde sacamos la información para hacer el cuadro sinóptico? Es que no vi ese pedacito que estabas informando. De acá, que ya se las voy a socializar. De todo lo que les voy a socializar. De todas formas, yo les comparto también el archivo, ¿listo? Bueno, entonces entremos en materia para que esto que les voy a compartir, esta información, es con la que ustedes van a trabajar el cuadro sinóptico. ¿Qué es la etapa productiva? La etapa productiva son esos 6 meses siguientes a su etapa lectiva, es decir, una vez ustedes terminan de estudiar, van a la etapa práctica, lo que llamamos la etapa productiva, y allí van a poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos durante la etapa lectiva, ¿sí? ¿En qué está basado esa etapa productiva? Como lo vemos acá, en el reglamento del aprendiz y en la guía de desarrollo de etapa productiva. Ese reglamento del aprendiz es, como ustedes saben, a nivel nacional, porque es el mismo para todo el SENA a nivel nacional, y la guía de desarrollo de etapa productiva es la misma para todo el SENA. ¿Qué va a cambiar? Los correos de contacto, porque las orientaciones o las directrices son las mismas para todas las regionales, pero cambian los correos electrónicos de atención. Ejemplo, ustedes que están acá matriculados en Armenia Quindío, tienen que enviar su información a los correos electrónicos de acá, de Armenia Quindío, del centro de formación de ustedes. Ay, es que yo estoy en Cartagena y fui y pedí el correo electrónico de etapa productiva del SENA de Cartagena. Claro, se lo van a brindar porque usted fue a preguntar por ese.
pero no es a ese que usted tiene que enviar la información, es al de acá. Ay, pero es que yo estoy en Cartagena, ¿cómo me voy a ir a hacer la etapa productiva Armenia? No te tienes que venir a hacerla acá. Ni los de acá, que de pronto quedaron en Medellín, que quedaron en Cartagena, tienen que irse para allá hacer la etapa productiva. Se hace la etapa productiva en su lugar de residencia o donde ustedes deseen hacerla, pero la documentación la tienen que registrar en el centro de formación en el que están matriculados, ¿ok? El hecho de que sean virtuales no tienen que ser ni que se tienen que mover hasta acá o que los aprendices de acá que quedaron en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, se tengan que movilizar hasta esas ciudades. Todo es virtual, excepto la etapa productiva que ustedes iban presencialmente a las empresas, pero de la parte donde ustedes estén ubicados, obviamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las diferentes alternativas que ustedes tienen para hacer su etapa productiva? Bueno, iniciemos con una contextualización. La etapa productiva es tan importante como la etapa lectiva. Ustedes en la etapa lectiva se apropian de conocimientos, trabajan en equipo, generan algunas destrezas, hacen algunas responsabilidades, unos compromisos y demás, porque están en ese proceso de formación, ¿cierto? Pero si no hacen la etapa productiva, ustedes no se van a certificar. En el SENA es obligatorio realizar la etapa productiva. Entonces, si yo hago los 6 meses, cumplí con todas mis evidencias, siempre sacaba 100 porque era muy juiciosa, no sé qué y todo, pero si yo no hago mi etapa productiva, no me voy a certificar. Entonces, muy juiciosos con esa etapa productiva, ¿listo? Porque realmente que no nos vaya a pasar lo que le pasa a Patricia, la de Betty la Fea, ¿cierto? Que no vamos a chicanear con que estudié los 9 meses del técnico en el SENA, pero si no tengo el certificado, no tengo nada, ¿sí? Necesito decir, soy técnica o técnico del SENA, ¿sí? O sea, que ya me he certificado. De resto, no tenemos nada, sea en la universidad, sea en el SENA, o sea donde sea. Si no estamos graduados, no tenemos nada, ¿listo? Entonces, muy juiciosos también con esa etapa productiva, ¿listo? En esa etapa productiva, nosotros en el SENA solemos ser muy cansones en la presencialidad. ¿Por qué? Porque hacemos una formación integral. Entonces, no nos dedicamos solamente a que el aprendiz tenga los conocimientos y ya, sino que también nos le metemos al rancho, digamos, como en la formación. Con los aprendices virtuales, obviamente, no es tan sencillo ese contacto, ¿cierto? Ustedes no manejan uniforme, entonces no podemos decirle, ay, mira, plancha la camisa, acostúmbrate a lucirla bien, a plancharla, a utilizarla por dentro, a mantener el corte del cabello y demás, pero entonces cuando los aprendices, digamos, ya tienen experiencia en el trabajo, ya han pasado por esos procesos y conocen que cuando uno entra a una organización se ajusta a esos principios, a esos reglamentos y demás, las personas no tienen problema. A veces el choque es con los aprendices que tienen su primera experiencia laboral, ¿sí? Porque entonces se molestan porque les dicen que el PIRSI no lo puede utilizar en la organización por salubridad o porque no está permitido o porque dentro de las políticas de la organización son muy cuadriculados y no se puede, entonces se molestan, pero uno debe entender ese tipo de situaciones, ¿cierto? Ahí es que me dicen, es que tienes que venir con el uniforme. ¿Cómo así con el uniforme? Pero es que yo en etapa lectiva, yo estudié virtual, yo no tenía uniforme, pero en etapa productiva es obligación usarlo, ¿sí? A no ser que se llegue a un acuerdo con el empresario, pero si llego a ese acuerdo con el empresario es porque tengo una presentación excelente, porque no me voy en blusita de tira, porque no me voy con el jean roto, porque no me voy con el jean descaderado que se me ven los boxers, porque no me voy en top crop, ¿sí? Entonces son una cantidad de lineamientos pues que debo cumplir porque estoy ya en la etapa productiva, no estoy ni de rumba, ni de paseo, ni en mi fin de semana, ni voy a mi vida social, voy al trabajo, ¿listo? Entonces, para que seamos muy conscientes desde ahora, me gusta hacerlos muy conscientes, además porque yo estoy apoyando el proceso de etapa productiva, entonces conozco un poquito sobre él y por eso les digo todo este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces basados en el reglamento del aprendiz, como les dije que está soportado este documento, el reglamento del aprendiz
soporta algunos deberes, algunas prohibiciones y también algunos derechos para los aprendices. Dentro de sus deberes está verificar que en el sistema de gestión virtual de aprendices, es decir, cuando ustedes firman contrato de aprendizaje, se encuentre acorde al contrato físico firmado, es decir, que lo que está en el sistema sea igual que lo que está en el contrato físico. Prohibiciones. Terminar unilateralmente el contrato de aprendizaje sin el visto bueno del empleador del SENA. Es decir, yo por allá no vuelvo, no le contesto. No, el empleador me llama, Ana, ¿por qué no has vuelto? Yo ni contesto, me escriben, yo no contesto, simplemente lo dejé tirado y ya. Eso, pues obviamente, cuando tienen instructor de seguimiento, cuando la empresa llama al SENA y dice, mira, Ana no volvió, ¿qué habrá pasado? Le hemos llamado, le hemos no sé qué, a Ana le programan comité. Ana va al comité, le dicen, Ana, cancelación de matrícula. Ana no va al comité, cancelación de matrícula. Qué vergüenza con el empresario. Estas son puertas que se cierran para los aprendices que en realidad están interesados, ¿cierto? Entonces, ser muy cuidadosos con esas oportunidades, realmente tómenlo como una vitrina donde ustedes pueden mostrar todo su potencial. ¿Cuántos aprendices no se han quedado en las organizaciones empleados de una vez por su buen comportamiento, por su productividad, por su proactividad? Entonces, pues es como un espacio al que hay que sacarle mucho provecho. ¿Listo? ¿Por qué los empresarios contratan aprendices SENA? La verdad, no es de queridos. Porque realmente yo creo que muchas de las empresas que han tenido esas malas experiencias con los aprendices quisieran no tener que estar obligados. Pero hay una base normativa, ¿cierto?, que establece y que determina, obliga a las organizaciones a tener una cuota de aprendices. Muchas empresas prefieren inclusive monetizar. ¿Qué es monetizar? Que prefieren pagar la cuota del aprendiz y en lugar de tenerlo allá, ganando esa experiencia de los 6 meses con la que luego van a poder aplicar a otros trabajos por su experiencia de los ya 6 meses, prefieren pagarla, ¿sí? Entonces el SENA pues la invierte en aprendices o la invierte en otras cosas o que lleva el gasto del SENA en su funcionamiento. Pero lo ideal es que tengan aprendices, ¿cierto? Entonces, esa es como la importancia de que tengamos y que seamos muy conscientes de no ir a terminar unilateralmente los contratos de aprendizaje. Incumplir con las actividades de aprendizaje acordadas y los compromisos adquiridos como aprendiz sin justa causa. De todo se ve, ¿sí? Y así como se ve que el aprendiz no cumple y que son tareas acordes a su perfil y no las realiza, no las presenta, le piden que apoye un informe, no lo hace, le piden que ingrese unas bases de datos o que haga un proceso de selección o que esto o que lo otro y no cumple, no lo hace. También ocurre que las organizaciones a veces ponen a los aprendices a realizar actividades que no les corresponden. Les puedo asegurar que en el centro de formación somos muy juiciosos con eso y velamos porque el aprendiz realmente esté en lo que le corresponde. Ustedes llegan, cuando inicia su etapa productiva, ahorita vamos a ver cómo es el proceso, ustedes deben solicitar un instructor de seguimiento. El instructor de seguimiento es el que le hace las visitas, el que le dice, hey, Ana, contame, ¿cómo te ha ido en la empresa? ¿Estás realizando las actividades que te corresponden? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo estás siendo presentada? No sé qué, no, súper bien, no sé qué. Pero de pronto Ana dice, no, pues imagínese que me tienen es como de domicilio, eso me dicen, vaya a esta consignación, vaya allí a la oficina, lleve esto, vaya no sé qué. A veces me dicen que ayude a, no sé, en bodega, y ustedes tienen un perfil totalmente distinto, ¿cierto? Inmediatamente el instructor con mucha sutileza se contacta con la empresa, organiza una visita de seguimiento y le dice al empresario, bueno, señor empresario, cuénteme, Ana Milena, qué se encuentra realizando, qué está haciendo ella actualmente. Entonces el empresario pues obviamente dirá las actividades que realiza, entonces le van a hacer un recorderis de que eso no se puede hacer, que el aprendiz no maneja dinero, que el aprendiz no tiene que estar realizando cosas que no se deben y demás, ¿sí? Entonces tienen que hacer un plan de mejora para ese empresario también y que en realidad las actividades estén acordes con el perfil del aprendiz. Entonces, eso se hace
súper bien y muy juiciosamente haciendo ese debido proceso, ustedes informando. Pero si ustedes dicen, no, yo por allá no vuelvo, ya me cansé, no hacen sino ponerme, no sé, a contar en el inventario, y yo no estudié para eso, y no vuelven, pues usted es verdad, no están para eso, pero están haciendo mal el proceso. Entonces, ahí llevan las de perder. Entonces, muy juiciosos con la forma en cómo vayan a realizar las cosas. ¿Qué se les prohíbe? Incumplir con las entrevistas o procesos de selección cuando los estén llamando para presentarse. Cometer faltas en el desarrollo del contrato de aprendizaje que originen la finalización unilateral del contrato por parte de la empresa. Firmar contratos de aprendizaje sin realizar la gestión debida ante el SENA para ingresar al sistema de gestión virtual de aprendices. Incumplir con la presentación de documentos establecidos en el sistema de gestión virtual de aprendices que tienen que presentar, y ahora vamos a ver cuáles son. ¿Cómo van a registrar la alternativa? El registro de la alternativa lo deben realizar como máximo 6 meses antes de cumplir 2 años después de la fecha de finalización de la etapa lectiva, como tiempo establecido para determinar la deserción del proceso. Es decir, ustedes salen, vamos a suponer, el 10 de junio del 2024. A partir del 11 de junio del 2024, ustedes tienen 2 años, incluidos los 6 meses de la etapa productiva. Es decir, tienen hasta el 10 de junio del 2025 a 1 año y hasta el 10 de junio del 2026, 2 años. Es decir, que ustedes por tardar, por ahí los primeros días de enero 2026, tienen que estar empezando su etapa productiva, porque si no, van a perder todo lo que hacen de la etapa lectiva. Pero yo pienso que ustedes van a ser muy juiciosos, y no, ¿para qué estudia? Para graduarse rápido. Entonces eso es terminando etapa lectiva y arrancando con la etapa productiva de una. ¿Listo? Pero como les digo, eso de todo se ve. Entonces esto es lo mismo que dice anteriormente, y es porque en la guía de desarrollo de etapa productiva en el proceso formativo en el punto 7.15 indica eso, el inicio de la ejecución de la etapa productiva a través de cualquiera de las alternativas descritas en el reglamento debe realizarse como máximo 6 meses antes de cumplir los 2 años después de la fecha de finalización de la etapa lectiva. Entonces, esas son las cuentas que ustedes tienen que hacer, las fechas que deben tener súper presentes para realizar su etapa productiva. Ahora sí vamos. Este es el formato de selección de alternativa que ustedes deben presentar para decir cuál es su etapa productiva como tal, la que van a elegir, ¿cierto? Entonces, esto lo van a hacer más adelantico, cuando ya hayan realizado la capacitación de la etapa productiva de contrato de aprendizaje, perdón, para poder migrar a la plataforma de CGVA, o lo van a hacer una vez consigan el patrocinio, ¿cierto? Y estén súper apurados, o cuando vayan a aplicar a cualquiera de las otras alternativas. Si es por contrato de aprendizaje, ustedes lo van a enviar a este correo electrónico. Y si es cualquiera de las otras alternativas, ustedes lo van a enviar a este correo electrónico, ¿sí? Son sus datos personales, y van a seleccionar aquí cuál de las alternativas es la que ustedes están realizando. Si están en la jornada de inducción, pero esto no se los vamos a pedir ahorita en la jornada de inducción. Si es antes de iniciar la etapa productiva y finalizando la etapa lectiva, o sea, una vez terminan su etapa lectiva. Y si ya habían registrado esto, es decir, por ejemplo, ustedes la otra semana dicen, instructora, lo que pasa es que conseguí una empresa que me va a patrocinar y necesito ingresar a la plataforma CGVA. Para poder ingresar a la plataforma, ustedes tienen que estar capacitados en ella. Entonces, primero tienen que recibir la capacitación. Entonces, una vez realizan la capacitación, ustedes envían este documento, que es un formato en Excel, esto es solamente un pantallazo, a este correo electrónico que les indiqué de etapa productiva, ¿cierto? CIT. Y supongamos que ustedes lo enviaron, pero la empresa finalmente no salió con nada, no les hizo el contrato de aprendizaje. Cuando ustedes terminan la etapa lectiva, de pronto no hacen contrato de aprendizaje, sino que van a hacer proyecto productivo, o van a hacer
van a hacer apoyo a unidad productiva familiar, entonces acá modifican diciendo, ya no voy a hacer contrato de aprendizaje, ahorita voy a hacer apoyo a unidad productiva familiar. Pero bueno, igual no se apuren con esto, que esto va a ser más adelantico. Por ahora les voy a explicar, muy importante, las diferentes alternativas que tienen. Voy a ver si es que hay alguien más en sala, ¿sí? Entonces, una de las alternativas es vínculo laboral. ¿Qué significa el vínculo laboral? El vínculo laboral es cuando yo ya estoy trabajando en una organización y tiene que ver con lo que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes trabajan en el área de recursos humanos y está relacionado con lo que ustedes están estudiando. Entonces, ¿qué hacen? Hacen vínculo laboral. No se tienen que desvincular de su empresa, donde llevan un tiempo ya trabajando, donde de pronto ganan más que el mínimo, para irse a hacer un contrato de aprendizaje, para irse a hacer una pasantía. Lo hacen a través de ese vínculo laboral. Entonces, van a solicitar a la empresa que les faciliten por acá lo tengo. Van a enviar un correo solicitando el aval técnico, es decir, hola, soy Ana Milena, solicito aval técnico para realizar etapa productiva con la alternativa de vínculo laboral, porque desarrollo las funciones que adjunto en la certificación laboral. Esa certificación laboral que ustedes van a pedir a la empresa, la deben solicitar con las funciones que ustedes realizan, ¿sí? Y van a anexar además la copia del contrato o con la simple certificación laboral, van a anexar la copia de certificados de afiliaciones correspondientes, es decir, la EPS, ARL y pensión. No se reciben formularios de inscripción de planillas, sino los certificados que se descargan por cada página. Y la copia del certificado de la Cámara de Comercio de la empresa, o si trabajan para un ente gubernamental, pues el aval del ente gubernamental. ¿Listo? ¿A dónde la van a enviar? A este correo electrónico, ¿sí? Y allí les van a contestar, entonces, lo de la vinculación y les van a dar el aval técnico. Ese es el que tiene que ver con desempeño a través de una vinculación laboral o contractual, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre para todas las alternativas y todos los casos hay que enviar el formato de selección de alternativa. ¿Alguna pregunta con respecto a esta alternativa de vínculo laboral? Entonces, tengo que estar trabajando en la organización, pero con actividades relacionadas al perfil, ¿sí? No es que estoy estudiando selección del talento humano a través de las TIC y trabajo en logística, ¿cierto? O trabajo en servicio al cliente, señora. Una preguntita. Te entendí que en la etapa productiva hay que utilizar el uniforme. Sí, señora. Ah, ok. Mira, yo soy de Boyacá. Sí. Vivo acá en Pisba, Boyacá. Pues la verdad no sé. Pues yo me inscribí virtual a SENA. Pues la verdad no sé cómo, pues qué uniforme utilizan, porque pues en mi centro, el centro de SENA más cercano es Yopal o Sogamoso, y pues Sí. tienen diferentes uniformes. Entonces, pues ahí no sé cómo haría para ese, Ok, para más adelante saber, se les da digamos, la capacitación de los uniformes. Normalmente es un pantalón azul, una camisa azul más clara y tiene pues el logo bordado del SENA, ¿sí? Pero más adelantico se les comparte como esa información. De resto, como les dije, si ustedes hacen un acuerdo con el empresario y el empresario les dice, no, Ana, no es necesario que vengas con el uniforme. Nosotros inclusive te vamos a dar un camibuzo o una camiseta de la empresa o una camisa y tú vienes en tus jeans o en tus pantalones o en tu drill y con la camiseta que te vamos a dar de la empresa. Todo depende del tipo de organización, ¿cierto? Pero si lo voy a hacer en un banco, en la parte administrativa de selección de recursos humanos y demás,
muy seguramente me van a decir, Diana, por favor, te vienes en un uniforme, a no ser que manejes una excelente presentación, ¿sí? Entonces a veces sale mucho más barato comprar el uniforme que tener que comprar varias pintas formales para ir al trabajo. ¿Listo? Señora, otra preguntita, disculpe. Para eso, para esa etapa productiva, uno mismo tiene que pues, buscarla. No, por eso les digo, si van a migrar a la plataforma SGVA, es la plataforma a través de la cual se gestionan los aprendices, a los contratos de aprendizaje. Es como una bolsa de empleo, pero no es de empleo porque es contrato de aprendizaje y el contrato de aprendizaje no genera un vínculo laboral como tal. Pero las empresas los pueden ver allí disponibles. ¿Listo? Bueno, Yolanda. Bueno, Yolanda, ¿tienes pregunta? Yolanda. Yolanda, no te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí, ya mejor. Instructora, lo que pasa es que yo ya trabajo con una empresa ya hace varios años. Sí. Hace un tiempo ya tengo la modalidad de contrato con ellos por OPS. Ya con este nuevo cargo estoy realizando las funciones de selección y preselección del personal. Me gustaría saber si este contrato a mí me sirve para la práctica. Sí, sí te sirve, está relacionado. Pero como te digo, pues una vez termines tu etapa lectiva, vas a solicitar la certificación. Y a partir de allí, que te den el aval, vas a iniciar a contar la etapa productiva. No les cuenta el pasado, es que llevo 2 años, 5 años, 10 años en la empresa, o sea, sobrado tengo los 6 meses y tengo la experiencia. Sí, es verdad, pero a nadie le cuentan la experiencia, digamos, del pasado, ¿cierto? Entonces, en el SENA solamente se tienen en cuenta esos 6 meses a partir de la finalización de la etapa lectiva. Okay, pero sí te sirve, Yolanda. Sí me sirve esa OPS. Sí, señora. Por ahora, por lo que me dices y las funciones, sin saber aún más, sí. Ok, gracias, instructora. Obviamente, y para hacer la aclaración, no quiere decir que, por ejemplo, Yolanda, que tú solamente tengas que hacer esas 2 funciones y ya hay nada más. No, porque a veces a uno le dicen, ay, vas a apoyar también tal cosa, y cierto, y uno lo hace. Pero lo importante es que dentro de toda esa lista de funciones que uno desarrolla, hayan varias relacionadas con el perfil. Sí, hay bastante. Y con eso ya vale. Listo, Cristina. Buenas noches, instructora. Yo quería preguntar, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa que es Visión y Marketing. Pues ellos me han alentado mucho para estudiar, pero me dicen que yo puedo tomar las prácticas si se puede en esa empresa. Mi trabajo no está relacionado con el técnico que estoy tomando, pero me pueden dar el aval para trabajarlo allá. ¿Se podría o...? Claro, siempre y cuando ellos certifiquen. Vamos a suponer que tú estás, bueno, no sé, en la parte de ventas, ¿cierto? O de producción. Cuando ellos te dan la oportunidad, entonces que en la certificación coloquen las funciones que vas a realizar relacionadas con el técnico. Y así lo puedes hacer. ¿Listo? Lo importante es que la certificación lo diga. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces para que nos rinda, porque esto es como largo, arranquemos con la siguiente. Pasantía. La pasantía es un acuerdo entre el aprendiz y la empresa. Muchos aprendices escuchan la palabra pasantía y salen corriendo porque dicen, no, si no me pagan, no. La pasantía no siempre tiene que ser gratis. Hay empresas que pagan la pasantía. ¿Por qué? Porque la pasantía es una mano de obra económica para la organización, así como lo es también el contrato de aprendizaje. Con el contrato de aprendizaje pagan el salario mínimo durante la etapa productiva y pagan la EPS y la ARL. No se cotiza a pensión, ¿cierto?
Entonces ahí el gasto de la empresa es el salario mínimo legal vigente, el aporte a salud, el aporte a ARL, pues que ese sí es mínimo, ¿listo? Pero ¿qué pasa con la pasantía? La pasantía es un acuerdo entre el aprendiz y la empresa. Entonces en ese acuerdo me pueden decir, Ana, yo te doy el espacio para que vengas a hacer la pasantía, pero yo no tengo el salario mínimo para pagar. Te puedo pagar 800.000 pesos, pero pues de nada, 800.000, y en el mismo municipio donde resido o en la misma ciudad o allí pegadito a mi casa, que no tengo que pagar transporte y demás, funciona perfecto, ¿cierto? Realizando las funciones relacionadas está muy bien. Pues en el ejemplo, ¿cierto? Ustedes dirán, no, ¿cómo se le ocurre que por 800? Pero pues yo estoy diciendo que sí, ¿cierto? Eso es de cada persona. Entonces, la empresa no tiene que pagar EPS. ¿Por qué? Porque la EPS ya la tiene el aprendiz o por subsidiada o porque cotiza, como sea. Y solamente tiene que pagar la ARL. Supongamos que la estoy haciendo en una pequeña empresa o es un emprendimiento pequeño que hace poco arrancó y todavía no tienen nada, ni área de recursos humanos, ni nada, y me dicen, Ana, ¿tú por qué no vienes y haces la pasantía acá y montamos como todo el proceso de selección, preselección y selección de personal? Me ayudas con eso, bien chévere, y yo te pago los 800.000 pesos que te digo, ¿cierto? Entonces, bueno, pero tienes que pagarme la ARL. Pero resulta que si la empresa está a nombre de una persona natural, el SENA también le paga la ARL. Solamente si es una empresa jurídica, ¿cierto? Entonces ya el SENA no le paga la ARL, la debe pagar la empresa como tal. Permítame, yo apago la cámara. Vaya donde el papá. Bueno, entonces en eso consiste la pasantía. ¿Dónde la pueden hacer? En cualquier empresa, en una institución gubernamental, en una ONG, en una entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? En una fundación. Lo importante es que exista ese acuerdo entre esa organización y el aprendiz. Como les digo, el SENA no se mete nada en eso. Resulta que la empresa me dice, no, hágale, Ana, yo no le pago el mínimo, le pago más, le pago 1.600.000, le pago 1.500.000, le pago 1.400.000, bueno, no sé. Pues también puede suceder, ¿cierto? O le pago un poquito menos del mínimo, pero le pago algo. O es totalmente gratuita, también se ven casos. Pero no salgan corriendo cuando vean la palabra pasantía. Primero miren cuáles son las condiciones, ¿listo? ¿Cómo es el proceso? Deben adjuntar la solicitud de aval técnico, es decir, ese aval técnico es siempre como decirle al SENA, mire, voy a hacer esto, ustedes me autorizan a hacer la etapa productiva con esta empresa si voy a realizar las siguientes funciones. Y le van a indicar bajo qué modalidad, ¿cierto? Y van a presentar los documentos. Entonces, ¿cuál es acá en este caso? En lugar de una certificación, pues un acuerdo de pasantía, una copia del certificado de afiliación a la ARL, pero en realidad esta copia del certificado es cuando ya en el SENA le han dicho, sí, Ana, te autorizamos que hagas la pasantía en esa empresa. Porque a veces, por ejemplo, yo envío toda esta documentación y estoy pidiendo apenas como el permiso, llamémoslo así, aunque suena maluco, al SENA para que yo haga la pasantía allá. Y resulta que entonces la empresa, yo le digo, bueno, y me tienen que afiliar a la ARL, y me dicen, bueno, listo, entonces arrancamos el 1 de octubre, mañana te afiliamos. Y ellos corren a mañana a afiliarme y dicen que la afiliación, que la cobertura inicia el 1 de octubre y firmamos el acuerdo de pasantía y resulta que enviamos el lunes envío el correo diciendo que voy a hacer no sé qué. Y el SENA me lo contesta por allá como el 15, vamos a suponer, el 15 de octubre. Yo ya llevo 15 días de etapa productiva, pero la etapa productiva inicia a contar cuando el SENA me dice, sí, Ana, te damos aval técnico para que hagas tu etapa productiva allá, sea por pasantía, sea por vínculo laboral o por la que sea, ¿sí? Pero tengo que tener esa autorización del SENA. Entonces, yo ya voy perdiendo esos 15 días y la empresa me va a afiliar solamente por 6 meses. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para los siguientes 6 meses?
¿Ve? Para esos 15 días que me quedan faltando. Entonces es muy importante que primero hagan el proceso bien juiciosos como dice que se debe hacer. Otra cosa que hacen a veces los aprendices, que no sé si es que por uno les entra, por el otro les sale, o nunca ven esta información. Ellos se van y hacen la etapa productiva, y es que hicieron pasantía, o es que hicieron vínculo laboral, y ya se acabó el contrato, inclusive ya se quedaron sin empleo ni nada, pero yo ya hice mi etapa productiva. ¿Cómo así que la hizo? Si nunca avisó al SENA, si nunca le dieron el aval, si nunca le asignaron el instructor, ¿cierto? O sea, hay que ser juiciosos. O si de pronto escribieron al SENA, por favor me dan aval para realizar la etapa productiva en vínculo laboral, estas son mis funciones, como le pasó hace poquito a un aprendiz que hizo un tecnólogo y perdió porque ya se cumplieron los 2 años, ya no le van a dar el sí, porque ya no hay tiempo de la ficha tiene como una vigencia en Sofía Plus, y si tú cumples los 2 años y no has hecho tu etapa productiva, te dicen adiós y te cancelan matrícula, porque no se puede ampliar más, Sofía no lo permite. Entonces, aunque ella diga, mire, es que yo envié el correo, pero no hizo el proceso. Entonces, cuando ustedes les dicen, sí, Ana, puedes hacer la etapa productiva con vínculo laboral en esa empresa, por favor, envíanos la siguiente documentación. Si ustedes no la envían, no tienen nada. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos con eso. Entonces, esa es la parte del acuerdo de pasantía. Recuerden, es un vínculo entre la empresa y el aprendiz, donde el aprendiz y la empresa acuerdan cuál será la monetización que se realice o no hay. Es un acuerdo entre ellos dos y ya, ¿listo? Entonces, como les decía, esto le envían a este correo electrónico también. Ahí envían la documentación y la información. ¿Qué es el proyecto productivo o apoyo a unidad productiva familiar? Este proyecto productivo de apoyo a unidad productiva se divide en 2 alternativas. Una es el apoyo a unidad productiva familiar. ¿Qué ocurre? Resulta que mis papás, mi tío, mi abuelo, etcétera, alguien de la familia tiene una empresa, un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, yo voy a realizar o tengo la intención de realizar mi etapa productiva en esa empresa. Como es de mis papás, yo tengo que optar por esta alternativa de unidad productiva familiar, porque como hay un vínculo tan directo, pues ellos, la idea es que realmente yo aporte algo a la organización, no que de pronto no vaya o que un día sí vaya y otro día no, y ellos igual pues no me van a dejar morir, me van a decir que sí, que yo fui muy juiciosa, que yo hice todo eso que dicen las bitácoras, pero realmente no, ¿cierto? Entonces en estas alternativas realmente funcionan 3 actores. Uno es el aprendiz, el otro es el instructor de seguimiento y el otro es el instructor técnico. Cuando ustedes solicitan esta alternativa, entonces deben presentar una propuesta de qué es lo que ustedes van a realizar a esa organización. Entonces, por ejemplo, le van a realizar un plan de mejora en el proceso de preselección y selección del personal, le van a documentar el proceso de preselección y selección del personal, bueno, algo relacionado con su perfil, pero que es un producto que van a entregar. Entonces van a decir, ok, listo, Ana, entonces en estos 6 meses tú vas a hacer eso. Este es tu instructor de seguimiento y este es tu instructor técnico. ¿Qué va a hacer el instructor de seguimiento? El instructor de seguimiento le va a preguntar al instructor técnico si usted está cumpliendo con las entregas. ¿Cuáles entregas? Pues eso que planteó que usted iba a hacer, ¿cierto? Y ese aprendiz con el instructor técnico va a acordar que cada 15 días o cada mes va a presentar un avance de eso que propuso el mismo aprendiz que iba a desarrollar, ¿cierto? Entonces el instructor técnico es el que le chequea, le revisa, le dice, no, vas a hacer este ajuste o así te quedó bien, o vamos bien, o ahora vamos a hacer tal cosa, ¿cierto? Es como el que lo guía. Y el instructor de la etapa productiva es el que dice que si está cumpliendo, si lo está haciendo, si no sé qué, ¿cierto? Entonces, él es el que como que da el visto bueno al proceso de etapa productiva. Lo mismo ocurre con el proyecto productivo, que puede ser aplicado a una institución estatal o que puede ser aplicado a una entidad sin ánimo de lucro o que simplemente puede ser
un ejercicio académico. ¿En qué consiste? En que ustedes presentan una propuesta a una unidad productiva, como si fuera una idea o algo así, de qué acciones van a presentar para la mejora, pero realmente no hay una vinculación directa con la organización, sino que es como un ejercicio completamente académico, como de mentiritas, pero aplicando lo que realmente estudian. Y eso solamente se hace cuando el SENA realiza convocatorias, ay, los perros de mis vecinos, cuando el SENA realiza convocatorias y ustedes pasan el filtro, ¿sí? Ese es el proceso del apoyo a unidad productiva familiar. Como les digo, la Cámara, a ustedes tienen que presentar pues un correo electrónico. La Cámara de Comercio de esa empresa debe tener mínimo una vigencia de 6 meses. Deben presentar el correo electrónico con el documento donde especifiquen la intención de su proyecto, es decir, como su propuesta que va a involucrar la organización y al perfil y los conocimientos que usted adquirió durante la etapa lectiva. Realizarán, como les indiqué, una corta entrevista para indicarles si su idea es viable o si requiere algunos ajustes. El proyecto productivo, como les dije, entonces solamente se realiza cuando el SENA realiza alternativas y van a encontrar información, les va a llegar a su correo electrónico, les van a decir que hay convocatoria, eso le hacen muchísima publicidad con el fin de que los aprendices aprovechen esa alternativa y se puedan certificar. Luego tenemos las monitorías. Las monitorías son otra alternativa de etapa productiva, pero que pocas veces se puede aplicar a la etapa productiva y les voy a explicar por qué. ¿Qué son las monitorías? Las monitorías son apoyos que hacen los aprendices al SENA de formación al que están matriculados. Es decir, si tú eres de Cartagena, ustedes pueden optar por las convocatorias de monitoría, en especial para desempeño virtual. O sea, en el SENA también hay monitorías virtuales. Entonces, ustedes de Cartagena pueden apoyar una empresa, puede apoyar un área del SENA y a usted le pagan común y corriente sus horitas, son creo que 20 horas y en otra monitoría por excelencia son 60, algo así. Pero entonces hay monitorías que digamos que entra a jugar, que son población vulnerable, que presentan una información que eso como que los prioriza y les da más puntaje para poder ser beneficiarios de la monitoría, ¿sí? ¿Por qué les digo que pocas veces aplica? Porque supongamos que ustedes ingresan, ¿cierto? Se aplican a la monitoría y uno de ustedes que se llama Ana como yo, entonces Ana aplica y Ana se gana la monitoría, se gana ese espacio en la monitoría y le dicen, bueno Ana, tú vas a apoyar el área de archivo y vamos, y pues en el área de archivo te dirán qué es lo que necesitas que hagan, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? No te vas a aburrir, Ana, porque vas a apoyar el área de archivo y no tiene nada que ver con tu perfil. Es que eso es una oportunidad a la que usted se presentó, que es por simplemente 20 horas le van a pagar medio salario mínimo. 20 horas al mes le van a pagar medio salario mínimo, apoyando, haciendo unas tareas, unas actividades de esa área, ¿sí? Entonces, no me van a servir para etapa productiva para decir, mira, yo hice monitorías y por favor me las cuentas en la etapa productiva. ¿Por qué? Porque esas funciones no estaban relacionadas con lo que estás estudiando. Pero resulta que Pepito Pérez le dicen de pronto, Pepito, tú vas a apoyar el área de bienestar y vamos a realizar apoyo a los programas de bienestar al aprendiz. Miran si dentro de su programa de formación tienen programas de bienestar al personal, ¿cierto? Entonces, de pronto por ese lado puedan aplicar a que también les valgan esas horas como parte de la etapa productiva. Entonces, ya no les quedan faltando 6 meses, ya les quedan faltando, no sé, 5 meses, 4 meses, pueden hacer una pasantía por ese tiempo restante, ¿listo? Entonces, ese es como el juego de la monitoría. Ustedes pueden aplicar, obviamente, y por pocas horas de trabajo, pues se ganan medio salario mínimo legal vigente, pero no necesariamente tiene que estar relacionado con su perfil. ¿Para qué si tiene que estar relacionado? Para decir, miren,
cuéntemelas como etapa productiva. Ahí sí necesitan, listo. Recuerden que deben cumplir los requisitos y todos los procesos de selección establecidos en la normativa vigente de las monitorías y deben aprobar todas las competencias de la etapa lectiva. Una vez cumpla con lo anterior, debe solicitar la aprobación del componente técnico a la coordinación académica. En caso de no cumplir con el componente técnico, puede continuar con la monitoría y optar por otra alternativa, como les digo. Ustedes pueden hacer la monitoría sin estar pensando en etapa productiva. Simplemente voy a hacer monitoría y cuando acabe mi etapa lectiva, pues hago contrato de aprendizaje o hago pasantía o hago vínculo laboral. Pero pueden realizar la monitoría, listo. Eso pues es como... Luego terminemos el... Ay, yo me salté contrato de aprendizaje. ¿Qué pasó con contrato de aprendizaje? Ah, acá lo tengo, mira, que sí. Bueno, contrato de aprendizaje. ¿Qué es el contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje es esa plataforma que se llama Sistema de Gestión Virtual de Aprendices a la que todos o muchos quieren ingresar. ¿Por qué? Porque no se encuentran como las compañeritas de ahora trabajando en una empresa donde realizan funciones relacionadas, entonces no pueden hacer vínculos laborales. ¿Por qué? Porque me encuentro desempleada. Entonces esos 6 mesecitos de etapa productiva ganando mi salario mínimo sirve. ¿Por qué? Porque quiero tener experiencia relacionada con el programa de formación que estoy estudiando, ¿cierto? Entonces voy con contrato de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para ese contrato de aprendizaje? Me tengo que capacitar, tengo que participar en la capacitación que realizan y tengo que migrar a la plataforma. ¿Cómo migro? Diciendo, soy Pepita Pérez, llenando este formulario que les indiqué acá, enviándolo a este correo electrónico y ya habiendo realizado la respectiva capacitación que les brindan a ustedes los aprendices, ¿sí? ¿Dónde voy a realizar mi etapa productiva? Donde se encuentra, porque todas las empresas a nivel nacional tienen que cumplir con cuotas de aprendices. Entonces, simplemente les van a aparecer las empresas que estén relacionadas con su área geográfica. No les van a aparecer las empresas de acá, a no ser que ustedes cuando envíen el correo y cuando envíen ese formato, digan que su intención es venirse para acá, para el Quindío, a hacer su etapa productiva. Si ustedes no lo manifiestan, si ponen la dirección de Cartagena, les van a aparecer empresas desde Cartagena, no de acá. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengan presente. No tienen que renunciar a su trabajo para hacer su etapa productiva. No tienen que dejarse de ganar más del salario mínimo por venirse a hacer un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Ustedes pueden buscarse en la misma organización, les permiten hacer su etapa productiva relacionada con el programa. Si ustedes pueden mirar si de pronto hacen otro tipo de acuerdo con una empresa, una pasantía y van a realizar un apoyo virtual o etcétera, entonces pues eso todo es como manejable, listo. Ahora sí vámonos al seguimiento. Todas las alternativas requieren de un seguimiento. Si ustedes hacen su etapa productiva y no solicitan el seguimiento, tampoco han hecho nada, ¿listo? ¿Qué es hacer el seguimiento? El seguimiento es tener ese instructor que se llama instructor de seguimiento y que va a velar porque tanto el aprendiz sea juicioso como que la empresa también se comprometa a que el aprendiz realice su etapa productiva relacionada con el programa de formación. ¿Qué pasa si Ana va y le dice al instructor, vea, a mí esa empresa no me coloca actividades relacionadas con el programa de formación, me ponen a hacer servicio al cliente, me ponen a ser recepcionista, me ponen a hacer archivo, me ponen a sacar copias, me ponen a llevar consignaciones, me ponen a vender, me ponen, porque las hay, ¿cierto? Pero lo importante es que el aprendiz, como les digo, haga su debido proceso. Instructor, ¿cómo le parece esa situación? Necesito que me colabore con el proceso. Claro, el instructor hace una visita de seguimiento. Reúne al empresario. El empresario, cuénteme, Ana Milena, ¿qué se encuentra haciendo? No, pues ella es muy juiciosa, ella nos está ayudando en esto.
Entonces, lo que les acabo de nombrar, el instructor de seguimiento le va a decir, qué pena, señor empresario, pero esa no es la etapa productiva de Ana, porque Ana estudió algo totalmente diferente. Necesito que, por favor, considere la posibilidad de reubicarla en actividades relacionadas con su perfil. Y supongamos que el empresario dice, no, aquí no hay forma, aquí no hay cómo, no, pues ahí la tengo y ahí le estoy pagando, pero es que no es solamente para que le paguen, es para que Ana tenga la experiencia y para que Ana realmente apoye un proceso. Tampoco crean que van a ser los jefes de recursos humanos en adelante, ¿cierto? Tampoco, pero que por lo menos realizando ese apoyo, ustedes aprendan, ¿cierto? Y así como de pronto van a llegar a empresas que tienen su área de recursos humanos muy establecidas y muy fortificadas y ustedes van a aprender, de pronto llegarán a unas empresas donde no hay nada y ustedes son los que van a hacer, ¿cierto? Entonces a levantar todo el proceso, a documentar el proceso, a realizar, a darle ideas, a ver, hágalo así, le recomiendo hacer esto, le recomiendo hacer lo otro. Entonces son diferentes espacios, pero en todos van a aprender, ¿sí? Entonces, supongamos que ese empresario, retomo, diga, no, aquí no hay forma de que Ana haga eso porque no hay lugar, porque no. Entonces, ¿qué hace el instructor? Ah, bueno, señor empresario, entonces vamos a realizar una terminación del contrato de aprendizaje. No va a ser unilateral porque definitivamente se evidencia la falta de práctica y eso se llama terminación por falta de práctica. Entonces, el aprendiz no se va a ver afectado porque no es culpa del aprendiz. El aprendiz en ningún momento dejó tirado el trabajo, el aprendiz en ningún momento no volvió, el aprendiz no está cumpliendo o está yendo pero no está haciendo nada. No, el aprendiz está juicioso. Lo que pasa es que no le están colocando a hacer lo que debe ser. Entonces, simplemente en ese comité, va a ir a comité, pero va a ir a comité para seguir el debido proceso y en el comité le van a decir, se le autoriza a realizar un segundo contrato de aprendizaje, dado que en el anterior se dio falta de práctica. Entonces, supongamos que ustedes alcanzaron a durar, no sé, 1 mes o 2 meses en el anterior, ustedes arrancan de cero en el siguiente contrato de aprendizaje y se ganaron ese sueldito de los 2 meses, pero arrancan en el siguiente de ceros porque ese se acabó por falta de práctica, es decir, no se valió nada del tiempo. ¿Listo? Entonces, esas son como las diferentes situaciones. ¿Cómo van a solicitar ese seguimiento de etapa productiva y por qué es tan importante ese instructor? Ustedes van a diligenciar este formatico que se llama documento de apoyo de la programación de visita y lo van a enviar a este correo electrónico. ¿Cuándo? Cuando ya han tenido el aval, cuando ya han firmado contrato de aprendizaje, cuando ya han enviado la documentación. Por cualquiera de las alternativas, ustedes deben solicitar instructor de seguimiento, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Y lo otro, entonces, es el formato de seguimiento, que son 3 momentos. El momento inicial, que es cuando corroboran la información, cuando efectivamente verifican que Ana está con contrato de aprendizaje o con vínculo laboral con la empresa que dijo que estaba, que presentó la documentación y demás. En el segundo momento se determinan cuáles son las funciones que Ana realiza o que va a realizar. Y en el tercer momento se hace una evaluación de los criterios y se finaliza pues como tal ya el proceso. ¿Listo? Siempre deben contar con las 3 visitas de formación. ¿Cuándo es eso posible? Cuando ustedes están con su instructor de seguimiento y tienen una buena comunicación con él. Quincenalmente deben presentar unas bitácoras. Estas bitácoras, el instructor de seguimiento también se las va a enviar y le va a indicar cómo las debe diligenciar. Esto pues es como información general, pero básicamente el cuadro sinóptico es de las diferentes alternativas que ustedes tienen para realizar su etapa productiva. Recordemos que son contrato de aprendizaje, ¿sí? Entonces acá tenemos una. Tenemos vínculo laboral. 2. Pasantía. 3. Proyecto productivo o apoyo a unidad productiva familiar. 4. Apoyo a unidad productiva familiar. 5. Acá tenemos el mismo proyecto productivo. Monitoría. 6. Y esas son las 6 alternativas que ustedes tienen para realizar su etapa productiva. Ahora sí, preguntas que preguntaréis. Por favor, levanten la mano si tienen inquietudes.
¿No hay inquietudes? Instructora, discúlpame, ¿dónde puedo conseguir ese PDF que tienes Estoy ahí? mirando si se los puedo adjuntar, pero no veo cómo. Vamos a ver si por acá. Vamos a ver. No, por ahí no me deja. Miremos por aquí, vista aplicaciones, agregar una nueva aplicación, administrar más. Instructora, otra pregunta. Señora. ¿Esta sección quedó grabada? ¿Queda ahí? Sí, señora, está siendo grabada. No, yo se la comparto a su instructora vocera para que ella por favor les comparta la información y les agregue el archivo también, ¿listo? Ok, Otra muchas pregunta. Señora. Cuando nosotros vayamos a empezar nuestra etapa productiva, ¿ustedes nos informan el proceso que tenemos que hacer o nosotros antes de que Antes de terminar, ustedes tienen varias capacitaciones parecidas a esta, pero más profunda, más detallada, más amplia, y pues ahí van a poder. Hay un dato súper importante que se me olvidó decirles. Ustedes desde ya podrían estar patrocinados, ¿sí? Pues desde ya, una vez hagan la capacitación que les dije que es obligatoria, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pueden hacer? Ustedes supongamos que tienen una empresa, no sé, de un conocido o algo así, o simplemente, porque para solicitar la capacitación desde ya, sí deben indicar cuál es la empresa que los va a contratar. Entonces, no sé, supongamos que sus papás trabajan en alguna y que ya van y dicen, ay, jefe, vea, lo que pasa es que mi hija está estudiando y ustedes tienen cuota de aprendiz, ¿será que ustedes la pueden patrocinar? Entonces les van a pagar medio salario mínimo por estar estudiando. ¿A quiénes? A los que no tienen contrato de vínculo laboral, porque las personas que tienen vínculo laboral no pueden ser cuota de aprendizaje de ninguna empresa. ¿Listo? Entonces, pueden aplicar desde ya a ser patrocinados, pero ese patrocinio, pues ahí sí prácticamente se lo consigue desde ahora el aprendiz. El SENA los migra a la plataforma cuando ya han terminado su etapa lectiva. Pero si ustedes se la consiguen desde ahora, pues arrancan desde ahora a que les paguen mientras estudian. ¿Listo? Instructora, una preguntita. Señor. Buenas noches. Buenas Qué pena. noches. Quería preguntarle, es que mirando el cronograma y la relación para yo poder hacer el taller, hay unas cosas, bueno, hay una parte donde dice fundamentos de la formación por proyectos de la entidad. ¿Cómo así? ¿Qué tengo que explicar? ¿Lo que se ve, o sea, resumiendo esa parte o tengo que sacarlo de alguna parte? Fundamentos de la formación por proyectos. Bueno, resulta que en el SENA formamos basados en proyectos de formación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que digamos que todo lo que vemos lo aplicamos a las organizaciones, ¿cierto? Entonces, sea una pequeña empresa real del sector o sea una que ustedes establecen que van a trabajar con ella, que exista o que no exista, pero es como un ejercicio académico, ¿cierto? Entonces, supongamos que les dicen, seleccionen una empresa del sector, cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas tienen vínculo de personas, o sea, ustedes aplican para cualquier sector. Entonces, vamos a suponer que ustedes dicen, pues como mi mamá trabaja en el hospital municipal, digamos que el hospital, listo, hospital municipal. Entonces, la competencia o el tema de esta unidad de aprendizaje son las políticas del área de recursos humanos para el bienestar del recurso humano. Entonces, la actividad de proyecto dice, señor aprendiz, por favor realice como mínimo 5 políticas para el área de recursos humanos de la empresa de proyecto formativo.
¿Qué quiere decir? Que como Ana dijo que iba a trabajar con el hospital municipal, entonces tiene que crearle las 5 políticas de recursos humanos al hospital municipal, ¿sí? Entonces, en eso consiste en que a la teoría que veamos, la apliquemos a empresas del sector real. ¿Sí? Bueno, ¿Sí instructora, muchas gracias. Sí, okay. Y otra preguntita más. Señor. Del trabajo hay que ponerle portada, bibliografía, aparte de los resúmenes. ¿Cuántas hojas tienen que ser como mínimo? Haciendo el resumen de todo lo que nos explicó. Creo que el resumen dice que, vamos a ver si el resumen determina. Dice, para ello se solicita que la empresa entregue un documento denominado Mi Programa de Formación, que contenga ampliamente y profundidad los temas mencionados y una reflexión en la que exprese con sus propias palabras los fundamentos de la formación de proyectos. Recuerde ampliar, para esta actividad es posible utilizar el material que enriquezca. Y dice, no dice, pero sí dice, para lo cual no olvide realizar citación correspondiente bajo la norma APA. Pues, o sea, yo mira, sé sí que ese dice, estándar son 3 sí páginas, dice, mira, pero digamos, lineamiento, 3 dentro de las 3 páginas. páginas tengo que poner la biografía. No, ¿no? 3 páginas de contenido, porque si no, imagínate, portada ya se fue una hoja. Si le haces Ya. introducción y no, pues nada, las 3 páginas de contenido, ¿listo? Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, señora. Instructora, No sé si una tienen alguna pregunta. otra pregunta. Señora. Bueno, pues para el patrocinio, digamos, si yo pues me busco una empresa que, bueno, que pues que me quiera dar trabajo así, patrocinio mejor dicho, para eso necesito el uniforme. No ahora, porque tú no vas a ir a la empresa. Patrocinio se llama cuando la empresa me paga medio salario mínimo, pero para yo estudiar. Ustedes ahorita no pueden ir a la empresa. Hasta que terminen la etapa lectiva, ustedes van a la empresa. Ahora, otra cosa que deben tener en cuenta, no es que me consigo esta empresa para que me patrocine mientras estoy estudiando, pero una vez termino, les digo chao, muchas gracias y me busco etapa productiva con otra empresa más chévere o más grande o que a ustedes les parezca más chévere, ¿cierto? Porque todas son chéveres. Entonces, ustedes con la misma empresa que les hace el contrato de aprendizaje durante su etapa lectiva, que también es llamado patrocinio, ¿cierto? Pero que en realidad en la documentación ustedes lo encuentran es como contrato de aprendizaje, nada más. Deben continuar cuando terminen su etapa lectiva, que ahí sí van a ir a la empresa, que ahí sí se van a ajustar a los horarios de la organización. Que es que trabajan de lunes a sábado al mediodía, de lunes a sábado. Es que trabajan de lunes a viernes, de lunes a viernes. Es que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 5, trabajan en ese horario. Es que trabajan en jornada continua de 7 a 4 de la tarde, trabajan en ese horario. ¿Sí? Entonces, todo depende de las diferentes características de la organización. Okay, muchas Pero gracias. el uniforme es para la etapa productiva, es decir, cuando ustedes ya van a ir a la empresa. Para que vayan ahorrando desde ahorita, ¿listo? Sí, señora. Bueno. Por acá hay una manito levantada. Andrea, adelante. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Lo que yo entendí es que el trabajo debe ser todo con normas APA, el contenido debe ser mínimo de tres hojas y Pero tiene... no se me confundan. Ojo, tenemos la guía de aprendizaje. El compañero me acaba de preguntar por el taller. Y ese taller dice que debe hacer de 3 páginas en normas APA y que se debe titular Taller Mi Programa de Formación. ¿Sí? Es decir, por la otra evidencia de esta unidad. Recuerden que esta unidad tiene 2 evidencias. Una es el cuadro sinóptico, que es la que yo les voy a calificar y para la que les expliqué este tema. Y el taller Mi Programa de Formación es un resumen de todo lo que han hecho durante la etapa de inducción, es decir, copiar y pegar como todo organizadito, ¿cierto? Armónicamente.
Pero mi evidencia es un cuadro sinóptico. Si ustedes son muy básicos y no quieren hacer portada y me presentan simplemente que yo abra el archivo y me encuentre este cuadro sinóptico, así, que dice las diferentes, que están las 6 alternativas de la etapa productiva y por aquí arriba dice quién lo creó, pues yo se los califico así. Pero si ustedes de pronto no son tan básicos y le hacen una portadita y copian y pegan esta imagen en la siguiente página y después le ponen fuente, reglamento del aprendicena, pues les va mejor en la nota y también es válido. Pero el cuadro sinóptico no tiene una extensión. ¿Por qué? Porque el cuadro sinóptico lo ideal es que vaya en una sola página, ¿cierto? Porque es una estructura en la que yo resumo toda la información. Entonces acá me van a presentar ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 alternativas que les acabé de explicar y resumidamente en qué consiste cada una. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Ok, muchas gracias. Pero esa pregunta estuvo muy buena porque de pronto se me confundía. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Angie, adelante. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Lo que le preguntó una compañerita, ¿dónde encontramos ese archivo? Porque pues estoy mirando en territorio y no aparece. No, se los voy a compartir a través de la instructora vocera para que se los comparta en el anuncio de la grabación. Ahorita que terminemos, yo de una vez descargo la grabación, me toca subirla a YouTube porque por esta plataforma no me dejan compartir la grabación ahí como desde la memoria. Entonces me toca descargarla, me toca subirla a YouTube, hacer el resumen y se lo comparto a la instructora. No, yo ya está como tardecito. Mañana, si Dios quiere, para que ella les comparta a través del grupo. Pero si alguien me escribe, también lo podemos hacer y se los comparto de una vez porque no sabemos mañana la instructora qué disponibilidad tenga y cuándo les vaya a compartir. Entonces, si quieren más bien me escriben y yo con mucho gusto se los comparto para que tengan el datico y puedan avanzar en el desarrollo este fin de semana. Con uno que me escriba, no sé quién de una vez dice yo le escribo y yo le comparto el archivo y ustedes lo comparten en el grupo, entonces ya los demás lo tienen listo. ¿Quién se encarga? Instructora, instructora, podríamos pedirle a la instructora Milena Rey, pues para que te añada, o sea, te agregue al grupo y pues no sé, pues para mejor comunicación. Lo que, pues mejor y no mejor, les voy a decir por qué. Porque como a veces crean tantos grupos, ya les doy la palabra a los que me están levantando la manita. Como a veces crean tantos grupos, uno se llena como de tantas notificaciones que a veces uno no alcanza tampoco a mirar como de manera puntual, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una duda conmigo, como yo les comparto mi número de teléfono, ahí se los acabo de copiar. Y si ustedes miran en mi perfil en plataforma, ahí también está. Entonces, si ustedes dicen, ve, le voy a preguntar a la instructora Ana Milena, y ustedes me preguntan, yo le contesto, y ustedes son juiciosos y tienen buena comunicación en su grupo, dicen, miren compañeros, le pregunté a la instructora y esta fue la respuesta, y se las comparten. Yo pienso que de esa manera podemos ser más efectivos, porque cuando se me llenan esos grupos de notificaciones, uno a veces no tiene como el tiempo de ponerse a leer. Y la verdad, para serles sinceros, cuando los grupos no son, cuando no soy la mamá de los pollitos, pues de pronto si yo miro, abro ese grupo y dice que hay 67 mensajes porque el uno opinó, porque el otro respondió, porque el otro compartió, porque el otro mandó un guiño de respuesta, uno no cuenta como con tanto tiempo de ponerse a mirar qué fue lo que dijo, qué fue lo que preguntó, qué fue lo que respondió el otro, ¿cierto? Cuando yo soy la mamá de mis pollitos, por ejemplo, Sandra, en el caso del grupo de ustedes, seguramente ella se va a fijar qué es lo que están hablando. Y lo mismo hago yo con mis grupos. Pero cuando no, entonces se distorsiona mucho más la información. Me parece que puede funcionar mejor de esa manera. ¿Les parece? Ok. Helen me dice,
profe, entonces si yo quiero desde ya un contrato de aprendizaje, ¿lo puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer, profe? Helen, como te digo, para tener un contrato de aprendizaje desde ya que la empresa te pague durante la etapa lectiva, claro, lo puedes tener, pero no vas a migrar inmediatamente a la plataforma. Para migrar inmediatamente tiene que ser que tú le digas al SENA, necesito migrar porque tengo esta empresa, o sea, ya la conseguiste, porque tengo esta empresa que me va a dar contrato de aprendizaje. ¿Sí? Pero mientras tanto, no, solamente cuando termines la etapa lectiva. Pero si tú te consigues la empresa, el SENA tampoco te va a decir, no, no te vamos a migrar, te migran. Angie me dice que ella me puede escribir y comparte la información en el grupo. Muchísimas gracias, Angie. ¿Quién me tenía, por favor, la manito levantada? Ahora sí les puedo dar la palabra o ya la bajaron. Ay, perdón. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ronnie y luego Helen. Profe, mire, lo que pasa es que estoy un poquito enredado en la cuestión de lo de la etapa productiva. Ajá. Usted estaba hablando sobre un documento, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber cuál es ese documento. A ver, Ronnie, ustedes, la evidencia que tienen conmigo es un cuadro sinóptico sobre las alternativas de la etapa productiva. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Es un formato como este, por ejemplo, una estructura así parecida, ¿cierto? ¿Cuál puedes hacer? La que más te guste, la que mejor te parezca, ¿listo? Eso es libre. Sobre las 6 alternativas de etapa productiva. ¿Cuáles son las 6 alternativas de etapa productiva? El archivo que les estaba socializando, que es este, ¿cierto? Ahí están las 6 alternativas que les expliqué ahorita y que se las enumeré aquí en el PowerPoint. Acá están. Entonces, decíamos de contrato de aprendizaje, que vínculo laboral, y ahí están todas, ¿sí? Ese es el documento. Así sí, ya más claro. Sí, señora, gracias. Ok, con gusto. Helen. Buenas noches, profe. Profe, es que yo ya estudié en el SENA, ¿sí? O sea, yo estudié presencial, yo estudié recursos humanos. Entonces, a nosotros nos explicaron lo que tú nos estás explicando de etapa productiva y a las 2 semanas de yo entrar nos ayudaron a hacerlo del contrato de aprendizaje. Entonces, pues por eso era como la pregunta mía. Bueno, ¿y tú ya hiciste contrato de aprendizaje? Sí, yo ya tuve un contrato de aprendizaje con una empresa y ellos desde las 2 semanas, o sea, yo hice eso, hice los exámenes, el contrato lo firmé y todo, y ellos empezaron a pagármelo de la mitad del sueldo. ¿Y ese lo hiciste presencial? Sí, yo estudié presencial y yo todo eso pues lo hice presencial. Bueno, les voy a explicar por qué. Resulta que a veces las empresas tienen que cumplir con unas cuotas de aprendizaje o tienen unas necesidades específicas, ¿cierto? En ciertos perfiles, que es lo que ocurre con el SENA. Nosotros no ofertamos por ofertar los programas, sino porque de acuerdo a las necesidades del mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las empresas empiezan a solicitar mucho sobre recursos humanos y han solicitado mucho porque de verdad presencialmente se ha abierto mucho el programa y por eso también lo abrieron de manera virtual, ¿sí? Entonces, requieren, entonces a veces, por ejemplo, las empresas preguntan, necesito recursos humanos, pero no hay recursos humanos para que cumplan con su cuota. Entonces, de pronto los migran rápidamente por eso. ¿Por qué a veces le dan prioridad a los aprendices presenciales? Porque los aprendices presenciales se tienen que trasladar hasta el centro de formación. No quiere decir que ustedes por eso no tengan el derecho, obviamente lo tienen, ¿sí? Y si ustedes hacen la solicitud y dicen a qué empresa, pues como les digo, no les van a decir que no. Pero no son, digamos, tan prioritarios para migrar a la plataforma porque están virtuales, ¿sí? Entonces no requieren como de los traslados al centro de formación. Y en el bienestar del aprendiz les hacen mucha convocatoria para bienestar, para pagarles el internet y así sucesivamente en las que ustedes pueden participar para verse beneficiados. Esa es la situación. Ahora, Helen, tú me haces caer en cuenta de un dato muy importante que no les he dado.
Ustedes solo pueden realizar contrato de aprendizaje una vez, ¿sí? A no ser que se genere cadena de formación. Cadena de formación quiere decir que tú en tu programa anterior está relacionado con el programa que vas a hacer ahora, ¿sí? Entonces, cuando se cumple esa cadena de formación, tú le escribes al coordinador académico y le dices, señor coordinador académico, le solicito por favor, considere la posibilidad de que yo pueda realizar un segundo contrato de aprendizaje teniendo en cuenta que anteriormente, no sé, bueno, estudié en recursos humanos y ahora estoy estudiando selección de recursos humanos apoyado en las TIC y los programas están relacionados, ¿cierto? Y el coordinador te dirá que sí o el coordinador te dirá que no y te dirá por qué. Pero realmente, supongamos que estudiaste archivo en el pasado y hiciste la etapa productiva con contrato de aprendizaje. Ahora no puedes hacer un contrato de aprendizaje porque estudiaste algo totalmente diferente a lo que estás estudiando ahora y te va a tocar hacer tu etapa productiva con cualquiera de las otras alternativas, ¿sí? Para tenerlo claro. ¿Por qué hacen ese limitante? Porque el contrato de aprendizaje, pues como para tener más cupos para los demás aprendices que nunca han realizado un contrato de aprendizaje. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, señora. ¿Alguna otra inquietud o damos por terminada la sesión? Bueno, queridos, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Quedo pendiente del mensajito de la aprendiz que me quedó de escribir para compartirles el archivo. Helen, por favor, me baja la manito si ya no tienen más inquietudes y ella les comparte el archivo en su grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la asistencia, mucho gusto en lo que les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Me parece más ágil entonces que lo manejemos así, escribiendo de manera independiente. Alguno de ustedes hace el puente o le piden a la instructora que me pregunte a mí alguna cosa específica y con mucho gusto entonces más bien lo comparten en el grupo, pero así es muchísimo más fácil y pues creo que la justificación es válida del por qué. Listo. Una feliz noche, gracias por su asistencia y gracias por los aplausos. Espero que les haya quedado muy clara la información. El aplauso es para ustedes por su asistencia, por su puntualidad. Espero que disfruten mucho de este proceso de aprendizaje. Bienvenidos al SENA y pese a todas las dificultades que se les vayan a presentar, porque en todos los procesos uno tiene dificultades, no lo vayan a votar. Mejor dicho, pasen todos los sacrificios que tengan que pasar y todo, pero sigan en este proceso. Este proceso es de ustedes, es para ustedes, nadie les va a quitar esta certificación nunca y les va a abrir, por el contrario, muchas oportunidades. Se están ahorrando un gran dinero, ustedes saben que el SENA reconocido, no tienen que pagar, el componente es muy bueno, entonces por favor pues aprovechen al máximo que esto no es sino una oportunidad que ustedes mismos están dando. ¿Listo? Entonces bienvenidos, bendiciones y una feliz noche. Cuídense mucho. Quedo pendiente. Chao, chao. Bye, bye, profe. Gracias, Bendiciones. Gracias, instructora. Buenas noches para todos y chao.